¿Has sentido alguna vez un miedo que no puedes explicar? Una tristeza que aparece sin razón aparente. Un patrón que se repite en tu vida aunque hayas jurado 1000 veces que tú ibas a ser diferente, que en ti no iba a ocurrir. ¿Y si te dijera que hay una posibilidad real de que ese miedo no es tuyo? De que esa tristeza empieza a vivir en alguien antes que en ti? De que llevas en el cuerpo lo que la memoria de las personas que quizás murieron antes de que tú nacieras. Hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá de la psicología convencional. Vamos a hablar del acto de dirigirte a tus ancestros. No como un ejercicio místico sin fundamento, sino como un gesto profundamente humano, respaldado por décadas de investigación en psicología sistémica, epigenética y trabajo transpersonal. Durante siglos, la ciencia nos dijo que nacíamos como páginas en blanco, que lo que nos ocurriera en la infancia nos moldearía. Y sí, es cierto. Pero antes del nacimiento, éramos libres. Libres de la historia, libres del pasado de los que vinieron antes. La epigenética ha venido a decir que esto no es del todo cierto. La epigenética es la ciencia que estudia cómo las experiencias vividas pueden modificar la expresión de nuestros genes sin cambiar el código genético en el mismo. Y lo que los investigadores han descubierto en las últimas 2 décadas es que esas modificaciones se heredan. El Hospital Monte Sinaí de New York estudió a 2 hijos de supervivientes del Holocausto y encontró que el estrés postraumático de los padres había dejado marcadores moleculares en el ADN de sus descendientes. Las personas que nunca vivieron el horror, pero que lo llevan escrito en sus células. Ese mismo patrón se ha documentado en los hijos de las víctimas de guerra, de pobreza crónica y de violencia doméstica y de la pérdida temprana. ¿Sabes que lo que esto significa es muy radical? Sí, porque significa que el cuerpo de tu abuela que enterró a un hijo en silencio, bueno, pues ese silencio vuelve a ti. La vergüenza que pasó tu bisabuelo, esa que no pudo nombrar, esa puede estar operando en tu vida como si fuera tuya, como si siempre la hubiera sido. Carl Gustav Jung lo intuyó mucho antes de que la biología lo confirmara. Para Jung, el inconsciente colectivo, o sea, ese depósito profundo de la psique que compartimos como especie, estaba poblado de imágenes y memorias que trascienden la experiencia individual. Por lo tanto, los arquetipos no son abstracciones filosóficas, pues son patrones vivos que se transmiten de generación en generación y que habitan en los sueños, en los miedos irracionales y en las relaciones que nunca terminas de entender. Querida alma de luz, piensa esto por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado de una manera que tú mismo ni siquiera reconoces? ¿Cuántas veces has dicho, no sé por qué reaccioné así, porque sé que ese no soy yo? Quizás sí eras tú, pero también era alguien más. Alguien que vivió antes que tú, que no podía procesar lo que ocurrió y que encontró en ti, tanto en cuerpo como en tus emociones, el espacio para seguir extendiendo. Ahora, esto no es una poesía, esto es biología, es psicología sistémica y es la base del por qué hablar con tus ancestros realmente no es una locura, pues es una herramienta muy poderosa de sanación y la puedes utilizar para tu existencia. Las constelaciones familiares, cuando el sistema habla. A principios de los años 80, un hombre llamado Bert Hellinger desarrolló en Alemania un método que revolucionaría el mundo de la psicoterapia. Lo llamó constelaciones familiares. La idea central es tan simple como profunda. Formamos parte de un sistema familiar. Y ese sistema tiene sus propias leyes, sus propias dinámicas y sus propios dolores no resueltos. Cuando algo en ese sistema quedó sin procesar,
el sistema busca equilibrarse y lo hace muchas veces a través de ti. Hellinger identificó lo que llamó lealtades invisibles, o sea, vínculos inconsistentes que nos atan a la historia familiar y que nos llevan a repetir patrones, a enfermar de manera parecida a un ancestro, a amar y a huir del amor de la misma manera en que lo hizo alguien antes. Y esto no es por voluntad propia, sino por pertenencia. Por lo tanto, se puede decir que las constelaciones familiares trabajan en eso, con hacer visible lo que el sistema ha mantenido oculto. En una sesión grupal, personas que no se conocen entre sí son invitadas a representar a miembros de la familia de alguien. Ocurre algo que todavía desafía las categorías científicas convencionales. Esas representaciones empiezan a sentir, a moverse y a reaccionar de maneras que reflejan con comprensión la historia emocional de la persona que nunca conocieron. En el 2025, el Journal of Clinical Psychology publicó un análisis sobre lo que llamaban percepciones sustitutivas. La capacidad de las representaciones de sentir las emociones de las personas que nunca han conocido. Los investigadores Schmidt y Cleve señalaron que, aunque el fenómeno es extremadamente popular en Europa y en el mundo, la forma en que los participantes experimentan las sensaciones viscerales y emocionales coinciden con la familia representada. Y esto sigue siendo uno de los fenómenos más fascinantes que la ciencia ha empezado a estudiar. Déjame decirte algo. Hay algo en nosotros que sabe más de lo que creemos, algo que recuerda lo que no vivimos, algo que llora lo que otros no pudieron llorar. Esto no es una enfermedad, alma de luz, es lealtad. Y la primera tarea es reconocerla. Porque no todas las personas tienen acceso a una constelación grupal. No todas están listas para ese formato. Y aquí es donde el trabajo individual cobra una dimensión extraordinaria. Pues hablar con tus ancestros en el espacio íntimo, personal y cotidiano, eso es lo que vamos a aprender hoy. La psicología del gesto sagrado. ¿Por qué el ritual funciona? Vivimos en una época que ha perdido sus rituales. Lo hemos llamado superstición, lo hemos llamado religión antigua, lo hemos archivado en el museo de lo que ya no necesitamos. Pero el ser humano sin rituales es un ser desorientado, porque el ritual no es magia en el sentido en el que el escepticismo lo descarta. Pues el ritual es un lenguaje que le habla al inconsciente de una manera que el pensamiento racional realmente no puede. Piensa en la última vez que encendiste una vela en memoria de alguien. Dime, ¿qué ocurrió en tu interior? Nada, por lo menos no sobrenatural. Y sin embargo, algo se movió, algo se abrió, porque la vela no bajó a ningún lugar, pero tú sí. Desde la perspectiva psicológica, el ritual activa lo que Jung llama la función trascendente, o sea, la capacidad de la psique de crear puentes entre el yo consciente y los contenidos del inconsciente. Cuando realizas un gesto ritual con intención, o sea, encender una vela, escribir una carta o colocar una fotografía, pronunciar el nombre de esta persona, no estás comunicándote con los muertos en el sentido literal. Estás comunicándote con la parte de ti que los lleva vivos dentro. En las culturas más antiguas del mundo lo sabían. Tanto en México el Día de los Muertos no es una tristeza disfrazada de fiesta, en cambio es la comprensión profunda de los ancestros, de aquellos que no se van del todo, de que el vínculo continúa, de que honrar ese vínculo nos hace más completos. En las tradiciones africanas de la ancestridad, las ofrendas hinduistas
Los altares budistas, las ceremonias chamánicas de todo el mundo, todos apuntan a lo mismo. Nosotros no somos individuos aislados, somos el último eslabón de una cadena que viene de muy lejos. Y el trabajo psicológico más profundo no comienza en ti, comienza en reconocer que algo viene de antes, que hay voces detrás de tu voz, que hay heridas detrás de tu herida y sobre todo que hay amores detrás de tu manera de amar. ¿Cómo hablar con tus ancestros? El protocolo íntimo. Esto no requiere de ninguna creencia religiosa específica, solamente lo quiero aclarar. No requiere que creas en fantasmas ni en el más allá, no. Solo requiere que estés dispuesto o dispuesta a tener una conversación honesta con la parte de ti mismo que ha estado esperando ser escuchada. Empecemos. Vamos a dar el paso número 1, y esto es el espacio. Es importante que crees un espacio físico intencional, pues no necesita ser elaborado. Puede ser en la esquina de tu cuarto, una mesa pequeña, un mantel improvisado. Puedes colocar una fotografía de tus padres, tus abuelos o simplemente un papel con sus nombres escritos. Enciende una vela. El espacio físico le dice al inconsciente: esto es diferente, aquí estoy presente de otra manera. El paso número 2 es el reconocimiento. Antes de hablar, por favor, solo mira. Mira la fotografía o los nombres que hayas escrito en el papel. Deja que algo se mueva dentro de ti. No lo fuerces, por favor, y no lo analices. Solo permite sentir que esa persona existió, que antes de ser tu madre, antes de ser tu abuela, fue una niña que no sabía cómo iba a terminar su historia. Fue un ser humano completo, con sus miedos, con sus anhelos y con sus fracasos. El paso número 3 es la carta. Escribe. Escribir siempre es bueno. Y si escribes una carta a ese ancestro, no tienes que enviarla a ningún lugar. No tiene que ser bonita ni elocuente. Puedes escribirlo con un enojo, puedes escribirlo con gratitud, puedes escribirlo con las dos cosas al mismo tiempo, con un párrafo, pero algo que sea de verdad y que sea honesto. Puedes empezar diciendo su nombre. Por ejemplo, hoy quiero hablarte de algo que nunca te pude decir, o con hoy quiero pedirte que te lleves lo que no es mío, o con la única palabra que lleva el tiempo, queriendo salir de ti. El paso 4 es la devolución, y este paso es muy importante, porque es la parte más poderosa y también la más difícil a la vez. Se llama devolver lo que no es tuyo. Pero eso sí, con respeto, porque esto es crucial, con un respeto muy profundo. Le dices a este ancestro: lo que tú viviste te pertenece a ti. Yo lo he cargado con amor, con lealtad inconsciente, pero hoy te lo devuelvo, pues no lo tiro, no lo rechazo, solo te lo devuelvo, que descanse en ti, que yo pueda vivir lo que me toca vivir a mí. La psicología sistemática llama a esto dar el lugar correcto a cada cosa. El trauma no desaparece cuando lo devuelves, pero deja de ser tuyo y esa diferencia lo cambia todo. El paso número 5, el cierre. Pues es importante que este paso también se haga con mucha gratitud, no con la gratitud por el dolor que vivieron, sino con la gratitud por el hecho de que ellos existieron, porque a través de sus vidas, imperfectas como fueron, llegaste tú, de que la cadena no se rompió, de que tú sigues aquí. Antes de que yo pudiera fallar, y tú ya habías fallado de maneras que nadie supo nombrar,
Antes de que yo sintiera vergüenza, tú ya las habías guardado en un lugar donde nadie pudiera verla. No te culpo, solo te veo. Estas palabras son para reconocer a tus ancestros, para que entiendas que ellos estuvieron antes que nosotros, que tuvieron que lidiar con las cosas que nosotros ahora mismo no entendemos. Tú eres el lugar donde se puede sanar. Hay una idea que me parece de las más hermosas y de las más exigentes que he encontrado en mi camino como coach terapéutica. Y la idea de que tú eres el lugar donde todo esto se puede sanar. Porque no eres víctima de tu historia familiar. Eres el ser en el que esa historia tiene la oportunidad de encontrar su resolución. De que cada vez que haces conciencia de un patrón, lo estás interrumpiendo. De que cada vez que sientes algo y lo nombras en lugar de reprimirlo, estás rehaciendo lo que no se pudo hacer antes. Y sobre todo de que cada vez que eliges responder diferente, estás reescribiendo epigenéticamente lo que viene detrás de ti. La epigenética no es un destino, es un mecanismo de adaptación. La misma plasticidad que permitió que el trauma de una generación se transmitiera a la siguiente también permite que la sanación se transmita. Y tú, alma de luz, tú puedes ser el punto de quiebre, el lugar donde la cadena del dolor se transforma en cadena de conciencia. Quiero que imagines algo conmigo, por favor. Imagina que detrás de ti, en este momento, hay una larga fila de personas que quizás ni siquiera conociste, que vivieron guerras, que no eligieron además, que amaron como pudieron, que fracasaron como pudieron y que sobrevivieron como pudieron. Y ahora imagina que pueden verte, que te ven a ti, aquí, haciendo este trabajo, preguntándote, buscando, sintiéndote, dispuesto o dispuesta a no llevar más lo que no es tuyo. ¿Qué crees que sentirían? Porque estos son tus ancestros. Esto no se hace de una vez. Esto no se hace en un podcast. Por más largo que sea este podcast, el trabajo con el linaje es un camino. Muchas veces silencioso, a veces incluso doloroso. Y siempre, siempre, siempre va a ser transformador. Pero hoy diste un paso. Hoy escuchaste. Hoy te permitiste pensar que quizás parte de lo que cargas no empezó contigo. Y eso, pues eso ya es una forma de sanación. Si lo que escuchaste hoy te está resonando, si mientras me escuchabas pensabas en alguien específico, si sientes que algo todavía pues no sabes nombrarlo, no sabes simplemente que te está pidiendo atención, tienes dos caminos conmigo. Uno son las sesiones de coach terapéutico conmigo. Es un trabajo personal, que necesitas un espacio individual para explorar tus historias familiares, tu linaje, tus patrones, donde quieres transformar y donde yo puedo acompañarte en sesiones. En estas sesiones trabajamos con herramientas de psicología profunda, trauma informado y trabajo sistémico para que puedas identificar qué estás cargando, de dónde viene y sobre todo cómo empezar a soltarlo con conciencia. Puedes reservar tu sesión. Abajo en la cajita te dejo el enlace. Y si prefieres un espacio comunitario donde no estés solo en este proceso, punto de partida es la comunidad que creé en School, para personas que están en el camino del trabajo interior. Dentro encontrarás recursos, acompañamiento grupal, una comunidad de personas como tú, que han decidido que hay algo que necesita cambiar. También te dejaré el enlace abajo. Si esto te ayudó,
Dale al like, compártelo con alguien que lo necesite y déjame tu comentario, suscríbete. Como siempre os digo, amaros, cuidaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que el mundo es maravilloso cuando estáis aquí. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estés escuchando.